Primer libro de Macabeos, capítulos 13 al 16. Qué difícil es persistir y ser disciplinado como por ejemplo una tradición, en continuar alguna costumbre de generación en generación, y también el mantener ese ejemplo, el querer ser, por ejemplo, pues igual que tu padre, y que tu hijo quiera enseñarte esos valores y que se siga arrastrando en todas las generaciones. Y esto vamos a verlo como la familia de los Macabeos sí pudo llevarlo a cabo y pasó ese gran ejemplo de generación en generación. Por lo tanto, comenzamos con el capítulo 13, donde en este momento Simón es proclamado sumo sacerdote y etnarca de los judíos. Porque si hacemos memoria, Simón es el hermano de Jonatán, pero se pensaban todos que Jonatán había sido asesinado. Entonces, como que le pasó ese cargo a su hermano Simón. Por lo tanto, nos encontramos en un momento donde Simón, cuando se dio cuenta de la que se avecinaba, cuando se dio cuenta de que podía venir una situación de peligro, ¿qué hizo? Pues reaccionó, se puso en marcha. Primero reunió a la gente, luego les dio ánimo y recordó pues todo lo que había hecho su familia por Israel, que incluso pues ahora mismo se pensaban que su hermano también había sido otra persona de su familia que había muerto por Israel, y luego se vio esa humildad de Simón, que dice: no busco ahora poner a salvo mi vida cuando llega la angustia, pues no soy mejor que mis hermanos. Y eso dice mucho de Simón. De modo que ahora mismo Simón era el que se encargaba de dirigir al pueblo, y se ve cómo va siendo buen líder mediante sus actos y cómo gestionaba cada situación, que esto lo fue aprendiendo de toda su familia. Por lo tanto, llega con que Trifón le pide unas cosas para recuperar a Jonatán. Entonces, Simón, aunque pensaba que le estaba mintiendo, porque aquí todos mentían, pues aún así lo dio, por si acaso. Pues imagínate que sí que era verdad que tenía a su hermano y se lo devolvía. Pero, pues cómo no, Trifón faltó a su palabra e hizo matar a Jonatán. Así que realmente Jonatán sí que murió por su pueblo, por Israel. Luego de esto llegan los favores de Demetrio II a Simón, donde Simón también va a pedir a Demetrio y le concede lo que pide. Todo esto por el pueblo, no por él mismo. Y llega a un pueblo, una ciudad que se llama Cázara, y fue conquistada por Simón. Entonces este pueblo temía, porque veían que Simón y todo su ejército eran fuertes, y les dijeron: no nos trates según nuestras maldades, sino según tu misericordia. Que esta frase me suena mucho. Entonces, pues esto también puede ser como una oración que le hagamos al Señor, ¿no? No nos trates según nuestros pecados, sino según tu misericordia. Y aquí, pues, Simón tuvo esa gran misericordia y se reconcilió con este pueblo, pero los echó. Entonces, luego viene la conquista de la ciudadela de Jerusalén por Simón. En este momento todos sufrían una grave escasez y hambre, y Simón les concedió la paz que clamaron. Así que algo interesante que decir de este episodio es que cuando se concede este momento de paz, todos entran con aclamaciones y ramos de palma, porque un gran enemigo en Israel había sido vencido y expulsado. Así que, ¿por qué he destacado los ramos de palma? Hace nada, y cuando leí y estudié este capítulo, justamente era Domingo de Ramos, y me hizo entender más aún esa simbología. Entonces, en esta época, pues representaban la victoria, el triunfo, la paz y la vida. Era un simbolismo de esto. Y así también os comento, las palmas del Domingo de Ramos representan el respeto, amor y creencia en Jesús. Es un signo de riqueza y fecundidad. Entonces, compartido esto, pasamos al capítulo 14, donde sigue comentando que el país de Judá gozó de paz durante todos los días de Simón.
Y a pesar de esto, Simón no se quedó quieto, decía, ala, ya tenemos paz, ya no hago nada. No, él siguió preocupándose muchísimo por la ciudad porque siempre hay cosas que hacer. Y aquí demuestra ese gran carácter de este gran líder. Entonces, él protegió a las personas, estableció la paz y la alegría en Israel, dio apoyo, limpió, trabajó, se ofreció, o sea, entregado por toda la nación y además observó fielmente la ley. Lo destaca mucho, porque gracias a observar fielmente la ley del Señor, pues él pudo llevar a cabo todo esto, porque el Señor pues nos transforma, nos moldea y pues nos hace hacer cosas que nunca pensábamos que íbamos a hacer y muchas cosas que por nosotros mismos no podríamos llevar a cabo. Y así fue con Simón. Simón hizo muchísimo, como veis, como os estoy comentando, y todo gracias a Dios. Después viene una renovación de la alianza con Esparta y Roma, ya que como su hermano había fallecido, pues él se vio como en esa responsabilidad de seguir con esa alianza. Entonces, también demuestra que por parte de Esparta y Roma sintieron la muerte de Jonatán y ellos escribieron para renovar la alianza. Entonces, se leía de la asamblea, o sea, fueron los de Esparta y Roma, perdón. Y los de Simón le responden a esta alianza para comunicarles que la aceptaban con un escudo de oro. Así que ahora es donde viene un decreto honorífico en favor de Simón, donde aquí indica cómo lo decían, es decir, qué decía la gente de él. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿quién es Simón? Pues así hablaban de él. Dice, se decía de Simón y hermanos que se habían mostrado valientes, habían combatido y rechazado enemigos y habían conseguido su libertad. Se expusieron al peligro, hicieron frente, o sea, unificaron la nación, proveyó de lo necesario y seguían luchando por su justicia y fidelidad. Es decir, aquí parece... Así he leído, pero son muchas cosas y son cosas que no son fáciles de conseguir. Y gracias a defender sus principios, gracias a defender sus valores, ellos pudieron llevar a cabo todo esto. También gracias a su confianza en Dios. Destaco que en este tiempo esperaban a un profeta y mientras ello pues se buscaba la respuesta en el libro de la ley de Dios. Entonces aquí es donde Simón acepta el sumo sacerdocio. Y en el capítulo 15 se habla de una carta de Antíoco VII hacia Simón. Aquí Trifón, el que había mandado asesinar a Jonatán, que las desgracias se abatían sobre él y se encontraba abandonado de sus tropas. Luego retorna a Judea de la embajada de Rama y se promulga la alianza con los romanos. Antíoco VII se vuelve hostil a Simón y le reprende, o sea, porque si de repente se vuelve hostil, desfavorable con él y no acepta lo que le envía Simón. O sea, Antíoco, para que os explique un poco, es un monarca enérgico y guerrero. Fue el último seleucida de verdadera talla política. Sé que los nombres, o sea, si no habéis leído esto y si no sabéis de qué trata, es un poco difícil. Pero bueno, a mí también me cuesta y voy haciéndome ahí como un esquema. Pero creo que al final lo importante no son los nombres, sino lo que va sucediendo y las lecciones que nos van dejando con todo lo que pues va pasando. Entonces aquí llega con que el rey envía a un amigo suyo a Simón y él se dio cuenta, Atenobio, que era el amigo, de la magnificencia que tenía Simón, además de la liberalidad o generosidad que tenía él en dar lo que tenía sin esperar nada a cambio. Y esto le hizo quedar asombrado. Simón le respondió al rey a través de Atenobio, donde pues el rey fue como a reprocharle que ellos tenían territorios suyos y realmente no eran suyos, sí que como que habían invadido esos territorios, pero siempre fueron de los judíos. Entonces dice,
de la forma más sincera y más respetuosa, que no se habían apropiado de algo que no era suyo. Es decir, ellos lo que hicieron fue recuperar sus territorios, los judíos, y comunicaron que los enemigos poseyeron injustamente sus tierras. Entonces el rey, al escuchar esto, pues entró en violenta cólera. Por último, en el capítulo 16 vemos esa victoria de los hijos de Simón sobre Cendebeo, que aquí es otra generación macabea que se le dice. Aquí es donde se ve ese ejemplo que se va transmitiendo de generación en generación, y es que no es nada fácil ir transmitiéndolo porque cada persona pues va creciendo con un carácter, y esto quiere decir que supieron instruirlos de buena forma, y de que las personas que querían instruirlos pues también eran coherentes con lo que decían, eran coherentes con sus palabras y con sus actos. Entonces Simón se encontraba en un punto que estaba ya viejo y avisó a sus hijos mayores, donde les dijo que ocuparan su puesto, que saliesen a combatir por su nación y, por último, y no menos importante, que el auxilio del cielo, refiriéndose a Dios, sea con vosotros. Sus hijos se unieron en combate y, pues gracias a esto, también vencieron. A ser ayudados, gracias a ser ayudados, que lo comentábamos en el episodio anterior. Tras esto viene la muerte trágica de Simón, donde le sucede su hijo Juan, y Ptolomeo, que era el yerno de Simón, quería quitarle la vida y lo mató. Mató tanto a Simón como a sus hijos Judas y Matatías. Entonces dice algo que es muy triste, y es que Ptolomeo lo que hizo fue devolverle el mal por el bien. Todo el bien que habían hecho, pues él se lo devolvió en mal. Y esto, por desgracia, sigue pasando, que hay personas que puede que le hagamos el bien y que ellas nos devuelvan el mal. Pero os digo algo, a pesar de eso, no cambiéis, que eso nos haga cambiar vuestra forma de ser y os haga ser personas que realmente no sois. Si vosotros sois hacer las cosas bien, dar ejemplo de que a pesar de que os respondan con el mal, que el amor siempre gane a ese odio. Así que, por último, también se ve que quiere ir a por el otro hijo de Simón, a por Juan, pero este se enteró y acabó con aquellos que fueron a matarle. Con esto terminamos el libro de Macabeos. Creo que lo más importante de esta última parte y del libro es cómo se mantuvieron unidos en todo momento, cómo supieron dar ejemplo, cómo supieron dirigir y pues pasar esas costumbres, esos valores, el ser fiel a los principios de uno, a ser coherente con lo que cada uno decía. Ojalá nosotros también sepamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y pues sigamos mejorando. Espero que hayas aprendido con este episodio. Muchísimas gracias por escucharme de todo corazón una vez más y espero que pases muy buen día. Nos vemos en el capítulo siguiente, que es la conclusión de este primer libro de Macabeos, y que Dios te bendiga.